CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que busca consolidar un conocimiento y una toma de decisiones responsable en Costa Rica, generando conversación sobre los temas de mayor importancia que nos atañen en cualquier espacio del país. A cualquier persona tiene que sumar sus conocimientos para poder generar alternativas de acción y así construir el país en el cual queremos vivir y al cual queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y por supuesto para hacer un modelo de la mejor versión de lo que queremos de Costa Rica. Eso es lo que todos los días nos reúne de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en 89.1 FM y también en las redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, porque queremos comentar con ustedes, conversar con ustedes a lo largo y ancho de Costa Rica, en plataforma tecnológica y en la frecuencia modulada, lo que está pasando y qué tenemos que reflexionar para entender y comprender mejor la realidad en la que vivimos, que tiene muchas cosas buenas, no todo está mal, y lo que está mal tenemos la posibilidad de juntarnos, co-crear y sacar al país adelante. Esa es la motivación con la cual trabajamos todos los días para llevar hasta sus hogares o hasta sus trabajos o hasta sus vehículos este programa que siempre buscamos a la mejor persona posible para poder comentar con ella lo que está pasando. El día de hoy no es la excepción y para eso tenemos nada más y nada menos que a Andrea Centeno, gerente de comunicaciones de CINDE, a la cual le damos primero las gracias por haber sacado su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero también la bienvenida a la Casa de Red Democrática, porque siempre va a ser un placer escuchar a CINDE, que tantas cosas buenas le ha dado al país. Andrea, bienvenida a Red Democrática. Muchísimas gracias, buenos días, y más bien las gracias son de nuestra parte por la oportunidad de contar un poquitito qué estamos haciendo y cómo se está contribuyendo a este ecosistema de atracción de inversión extranjera directa en el país, que genera empleo, que genera encadenamientos, que tiene retos por delante, como bien lo decía usted, pero que también tiene iniciativas para sacarlos avante y que ojalá siga generando pues los beneficios que ha generado para Costa Rica en adelante. Así es, Andrea. Quisiera empezar con algo que acabas de decir para que toda nuestra audiencia pueda comprenderlo de una forma más profunda, porque dentro de la jerga del sector es muy conocido el estribillo, el ecosistema de inversiones. ¿Qué quiere decir ecosistema de inversiones desde el punto de vista de CINDE? Empecemos por ahí. Sí, claro, los países alrededor del mundo y Costa Rica tomó la misma decisión desde los años 80. Reconocieron en las empresas multinacionales, llegando a sus naciones, una serie de beneficios porque impactan el ecosistema. ¿Qué significa eso? La empresa que llega al país no solo genera empleo y empleos de calidad, bien remunerados, la mayoría por niveles mucho más altos que otras industrias, sino que también trae nuevas tecnologías. Eso genera derrame de conocimiento a las naciones que llegan, a las comunidades que llegan. Al encadenarse con proveedores locales, obviamente estos también tienen que subir estándares y si ya los cumplen van aprendiendo nuevas tecnologías para precisamente responder a esas necesidades que tienen las empresas multinacionales también de cara a sus clientes, que son mercados internacionales. Cuando hablamos del ecosistema, también cuando llegan estas empresas y si traen nuevas tecnologías que requieren nuevos conocimientos y habilidades de los costarricenses, también se impacta a la academia local a todo nivel, porque hay que irle sumando el perfil del costarricense esos nuevos conocimientos para que puedan aplicar a esos trabajos. Entonces se vuelve un círculo virtuoso donde todos se encadenan de alguna manera. Eso lo llamamos el ecosistema de inversión extranjera, lo que generan las empresas, que es precisamente a lo largo de toda su producción, a lo largo de todos sus servicios, hay una serie de beneficios correlacionados más allá que la empresa operando en sí y exportando a otros mercados. Entonces, lo que nos estás queriendo dibujar en el escenario, en el imaginario, Andrea, de lo que es la visión CINDE de todo este ecosistema, es que si hacemos las cosas bien, si desatamos los frenos y entendemos que
mejorando en innovación, mejorando en capacitación, mejorando en la legislación como país, entendiendo cómo funcionan afuera las empresas, podemos cada vez más atraer más inversiones al país y generar más empleo. Sin duda alguna, Costa Rica goza de un posicionamiento en este momento y es un competidor fuerte en atracción de empresas extranjeras en sectores específicos. Esto no es resultado de la casualidad, es un trabajo que se viene haciendo desde los años 80. Cuando CINDE fue fundado más que para atraer inversión, para colaborar en la transformación de la matriz productiva país. Y eso ha sido un esfuerzo de muchas personas, de múltiples sectores, de múltiples gobiernos, de la academia, de las mismas empresas, de las cámaras, donde cada vez más, conforme a los retos y las oportunidades, hay que hacer cambios. Entonces, su pregunta, por supuesto, esto es una constante innovación y una constante adaptación, no solo del país, sino a nivel global. La carrera que tenemos todos los países que nos definimos como lugares a donde usted puede invertir, tenemos que estar atentos a las nuevas tecnologías que nos cambian la forma de vivir, trabajar y hacer las cosas. Y es un factor externo que hay que estar monitoreando. Temas de sostenibilidad han cambiado también muchos de los requerimientos. Temas de mejora de producción. La reciente pandemia nos redibujó todas las cadenas de suministros y la forma en que operar. Entonces, sí, a su pregunta, esto es un constante cambio, es una constante transformación, hay que estar atentos y hay que moverse al ritmo más rápido posible, porque también tenemos otros competidores que pueden estar haciéndolo más rápido todavía. Esa era la siguiente pregunta que de tu respuesta iba. Costa Rica es bien vista internacionalmente, estamos en una zona cómoda o necesitamos todos los días incomodarnos para poder competir con países cercanos, llámese Colombia, llámese México, llámese Dominicana, que son nuestros competidores inmediatos en atracción de inversiones. El Salvador ahora también se está poniendo pues a trabajar en función de esa estrategia. ¿Somos un país apetecible o necesitamos todos los días empezar de cero como si no hubiéramos hecho nada? En temas de competitividad, no convive la palabra comodidad. Es un juego de palabras, pero creo que así lo podemos recordar. La competitividad se escribe todos los días. Nosotros podemos atender un elemento del clima de negocios, mejorarlo hoy y puede ser que ese competidor lo haya triplicado. Entonces, sí, Costa Rica sí goza un buen posicionamiento, nuevamente, no es resultado de la casualidad, se ha hecho mucho trabajo para ello, pero estamos en una zona donde tenemos que innovar todos los días. Siempre aparecen elementos nuevos, sean externos o de nuestra política interna, de nuestras condiciones internas, y por eso el monitoreo constante es el que nos ha valido todavía ser un competidor muy fuerte. Sin embargo, hay tendencias muy retadoras, de las cuales Costa Rica es parte. Usted mencionó atinadamente algunos países que sí son competidores, pero nosotros también competimos con otros alrededor del mundo. A veces nos disputamos proyectos con países de Europa, a veces con países de Asia, a veces con países de Latinoamérica, a veces con el mismo Estados Unidos, que es el principal destino donde captamos, estamos compitiendo con los demás estados, así que esto se trata todos los días de hacer algo. Nuevamente, en temas de competitividad, no calza la palabra comodidad. Andrea, recientemente ustedes comunicaron a la opinión pública esfuerzos que han estado generando y resultados que han estado logrando a favor del país. Se habla de 28 empresas que escogieron a Costa Rica en medio de esta guerra a mansalva, guerra entre comillas, obviamente en competitividad comercial, para poder atraer inversión extranjera directa y así generar un encadenamiento productivo que termine siendo un reflejo de más trabajo. ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Qué vieron esas empresas en Costa Rica para poder tomar la decisión de sí, vamos para allá? Sí, es muy interesante lo que sucede tras bastidores de la atracción de una empresa o de una compañía que decide venir a Costa Rica. Estos son procesos que según la industria pueden tomar de 3 meses a 3 años perfectamente, como les digo, dependiendo del sector. No, las empresas siempre están buscando en su estrategia global ver cuáles son esos lugares o locaciones que pueden mejorar su eficiencia, su productividad. Hay grupos dedicados dentro de las empresas precisamente a estar haciendo estos monitoreos, o si bien la estrategia corporativa dice vamos a expandir en cierta zona del mundo, empiezan las búsquedas de los potenciales lugares donde hacerlo.
A eso es lo que le llamamos la lista larga, que es cuando las empresas verifican los elementos mínimos de competitividad para que el país empiece a estar en la lista de los evaluados. Hay obviamente estabilidad política, que seamos una democracia, factores macroeconómicos, estabilidad social, trayectoria, acceso a mercados. Es como la primera capa que revisan. Conforme van profundizando en esos elementos, la lista se achica hasta llegar posiblemente a 5 o 3 países que comparan. Eso le llamamos, como bien lo dije, la lista corta. Ahí entran a una segunda capa de profundidad y entran a otros elementos todavía más importantes. Talento humano es uno de los elementos claves. Incentivos, también lo analizan. ¿Qué otras empresas del mismo sector están ya operando en Costa Rica y cómo les ha ido? Trayectoria comprobada. ¿Qué tipo de procesos o productos ya se están haciendo desde Costa Rica? Y lo ponen en un tú a tú con las demás locaciones que están comparando. Estas 28 empresas que anunció CINDE fueron atraídas con su apoyo, es decir, que las acompañamos en los sectores de manufactura, servicios, tecnologías digitales y ciencias de la vida, son resultado precisamente de ese proceso, desde el día 1. No es un proceso fácil, siempre hay dudas, siempre hay consultas, los competidores hacen lo suyo, pero la mayoría deciden por Costa Rica porque encuentran la combinación de elementos que les permite verse a largo plazo. Eso es otro elemento tras bastidores interesante, ninguna inversión se hace pensando a poquitos años. Estas empresas hacen sus planes de negocios con una proyección futura y entonces empiezan a pensar junto a nosotros, y en el caso de CINDE, por las iniciativas que tenemos, cómo garantizar esos elementos para poder seguir creciendo y que la operación se estable aquí a través del tiempo. Esa lista larga, Andrea, que generó estas 28 inversiones, empezó entonces hace 3 años el trabajo y el acompañamiento de parte de ustedes. ¿Cuál es el primer momento? ¿Cómo es que se genera el volver a ver a Costa Rica? ¿Qué es lo que pasa tras vestidores, como estás bien señalando el término, para que una de estas 28 empiece a considerar la oportunidad de venir acá? Sí, ese plazo varía, como dije, depende de los sectores. Los sectores de manufactura son los procesos que duran más, algunos hasta 3 años. De hecho, una de las empresas, y no puedo referirme puntualmente a ella, pero una de las que está ahí, el primer contacto arrancó en 2021 y anuncia recientemente en 2023. Hay algunas que llegan por los esfuerzos que hace CINDE. Nosotros participamos de feria, tenemos muchos motores, por ejemplo, de generación de leads en el ambiente digital, nuestra página web. Tenemos sistemas que nos ayudan a ir a tocar la puerta a los ejecutivos. Puede ser de una manera proactiva de parte nuestra que logremos que ese primer ejecutivo diga: Costa Rica, cuénteme un poco más. Y una vez que abrimos la puerta de atención, pues ahí nos metemos pues a explicarle por qué Costa Rica es una decisión, no solo si él está buscando, sino porque nosotros hemos analizado la compañía y creemos que puede venir a hacer un proyecto a Costa Rica. Tenemos también una serie de referencias por la confianza que tiene CINDE, consultores internacionales que han trabajado con nosotros. Si alguno de sus clientes está explorando algún tipo de cambio en su estrategia de negocios, la mención de Costa Rica está ahí, y la mención de que hay un socio estratégico confiable, conocido, de experiencia de años como CINDE, también la está. Y hay un montón también de empresas que de alguna forma, de las mismas que están acá en Costa Rica, deciden: yo voy a crecer en un área diferente, o voy a agregarle una operación de servicios a mi operación de manufactura, o a la misma operación de manufactura, una línea de producción absolutamente distinta. Ese tipo de reinversiones son proyectos nuevos en sí y se trabajan casi que como un proyecto desde el día 1 que requiere absolutamente todo lo mismo que una empresa que está por primera vez llegando a Costa Rica, porque es plantear el caso de negocios, hacer el análisis y acompañarlo en las dudas que tiene, incluso ante corporativo, porque la persona que lleva el proyecto va a tener que irle a explicar a casa matriz por qué Costa Rica y no otro lugar, para que puedan tomar la decisión al final. Andrea, el tema de las pruebas PISA a nivel académico es la que nos define qué tan bien o qué tan mal estamos en el comparativo del concierto de las naciones a nivel internacional. Puede ser este termómetro una evaluación internacional para saber qué tan bien estamos in-house, en casa, para competir con otros países, estos 28 empresas que dicen sí, o todo el historial que ya lleva décadas de Costa Rica de ser número 1 en atracción de inversiones por medio de CINDE y de otros pues sectores como Procomer también, que han generado
el ecosistema oportuno para ser sensibles, podemos considerar que estamos en las ligas mayores a nivel de atracción de inversiones a nivel internacional. Hemos sido competitivos y jugamos en las grandes ligas y talento sin duda alguna ha sido la camiseta número 10 de ese partido por Costa Rica. Sin embargo, cada vez más sigue siendo el mayor reto y esto no es un tema nuevo que se lo hayan oído a CINDE. Nosotros somos propositivos de soluciones, no solo de señalar el problema. Si bien es cierto, las compañías están aquí muy orientadas también a las capacidades que han encontrado los costarricenses. Hemos hecho el llamado una y otra vez, año con año. Quien revisa los documentos de CINDE, las conferencias de prensa, siempre hacemos el llamado a fortalecer el talento humano. Lo vemos cada vez más retador. Nuevamente, hay países que han tomado medidas agresivas. ¿Y por qué las han tomado? Porque la escasez de talento con ciertas habilidades en ciertas áreas no es un problema solo de Costa Rica, es un problema o es uno de los retos que hay a nivel mundial y que enfrentan otras naciones. En este momento, un ingeniero en sistemas con ciertos conocimientos en ciertas tecnologías específicas y además bilingüe, trilingüe, las empresas de toda parte del mundo compiten por esa persona, por ese perfil en específico. Incluso puede quedarse en Costa Rica y lo contratan empresas desde el extranjero para que hagan ciertas labores. Es una competencia muy agresiva y doy este ejemplo de esta carrera, pero nos pasa con muchísimas otras. Nosotros sí hemos sido muy vehementes en el llamado de que hay que acortar esa brecha o ese gap entre la demanda y la oferta de profesionales y de técnicos. Recuerdo hace unos años cuando uno decía una carrera técnica es igual de importante que una universitaria y había como un choque cultural de no, el muchacho que va a los colegios técnicos es porque no pudo ir a la U. Eso es un concepto erróneo que poco a poco se ha ido cambiando. Ahorita los técnicos pueden tener una carrera igual de exitosa que una persona que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad si es un técnico en ciertas áreas. Entonces ese llamado y también ese cambio de cultura y de la urgencia que es para el país, nosotros lo hemos hecho durante años. Seguimos compitiendo, pero ciertamente el combustible hay que cuidarlo y cada vez más necesitamos más gente enrolándose en áreas de mayor demanda, no solo por las empresas, sino también para que el costarricense encuentre una de estas oportunidades. El domingo cerramos la feria virtual de CINDE, la multilingüe, sí, que es uno de los eventos icónicos que llevamos haciendo desde hace 20 años casi. Hacemos la presencial y la virtual. Más allá de cuánta gente participó y va a encontrar una oportunidad, es un termómetro riquísimo de cómo está el mercado y de cómo está la educación o en qué se está preparando la gente. Andrea, Hemos visto... pregunta sobre eso que acabas de decir, disculpa. ¿Encuentran más gente que está buscando porque está desempleada o que está buscando porque quiere trasladarse de un puesto a otro? Hay un poquito de todo y ambos son válidos. Encontramos gente y la feria, el tema de tener la data de 20 años y nuestra experiencia nos permite hacer comparativos. Las primeras ferias multilingües del empleo llegaban de todos los perfiles, porque claramente, y uno como buen tico decía, yo voy a pulsearlo. Aquí dice que hay que hablar 1 o 2 idiomas, pero yo ocupo trabajito y yo voy. Y eso estuvo muy bien, porque entonces veían qué ofrecían las compañías y qué tenían que hacer para enrumbarse a una de esas oportunidades. Conforme han pasado los años y en las últimas, por ejemplo, ediciones, ya vemos que 7 de cada 10 personas que van a la feria de CINDE, al menos, cuyo requisito es hablar un segundo idioma, ya cumplen con el manejo de un segundo idioma. Y también hemos visto la evolución en el tema del inglés, que también ha sido un día otro, y otro también que CINDE llueve sobre mojado diciendo hay que estudiar inglés, hay que seguirle metiendo a los chicos y las chicas que le sumen ese idioma a cualquier carrera. Hemos visto también que han aumentado los niveles. Sobre en qué áreas está la gente preparándose, hay pequeños avances en áreas de mayor demanda, pero igualmente hay otros profesionales que quizás estudiaron otra cosa y ya entendieron que sumándole ciertas certificaciones, habilidades y un manejo de idioma, entran a la tómbola del mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la feria la estamos cerrando, estamos procesando data, pero sí vimos más gente que está entendiendo los procesos de aplicación, la importancia de hacer las pruebas de idioma para medir su nivel y sobre todo después ir a otras plataformas que tenemos para ver si tienen algún huequito o les falta algo, cómo se lo voy sumando con miras tal vez a 1 año o 2 años ya para estar con un perfil más fuerte. Eso es algo que tiene CINDE, tiene un ecosistema integrado que genera no solo la oportunidad de buscar trabajo, sino también, como decís, la oportunidad de capacitarse para poder estar listo para lo que viene inmediato o inmediatamente.
Eso es un diferenciador. El CINDE, y muchos nos conocen por la atracción de empresas extranjeras, que lo hemos hecho durante 41 años, y por dicha de la mano con el ecosistema, con las autoridades, de una manera muy exitosa. Pero también la mitad del corazón de CINDE está dedicado todo un equipo a la mejora de condiciones de clima de inversión, siendo además articulador de muchas empresas que nos dan una representatividad importante. En ese sentido, al escuchar y tener la voz de las empresas y también la voz de la gente que dice, es que yo ocupo trabajo y yo quiero un trabajo de calidad ahí, ¿qué necesito sumarle para poder ser parte de ello? Y a las empresas diciendo, yo soy ansiosa que me llegue gente en A, B, C y D para darles empleo. Entonces hemos puesto muchísimas iniciativas de talento en la palestra. Hay una que invito a todos los que quieran explorarla, que tiene 1 año y un poquito más de lanzada, que la trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Fundación Costa Rica Estados Unidos, que se llama Future Up, que es una plataforma, un algoritmo que va a llegar a ser inteligencia artificial, que va aprendiendo de la interacción con la gente y que lo que busca es que yo, Andrea, llego a la plataforma, me perfilo, la plataforma me ayuda a definir qué habilidades debo fortalecer y me dice, y aquí están en línea. La mayoría de ellas gratuitas, un 90% de ellas gratuitas. Hay híbridas, hay presenciales, hay en línea, y me va ayudando a llevar ese récord mío. Dice, Andrea, ya terminó tal curso, ya vi que terminaste tal cosa, deberías llevar tal otro, porque darías un paso más allá, estar más fuerte para este tipo de empresas, este tipo de mercado, y te va guiando. Creo que eso es una gran oportunidad, www.futureup.com, y es totalmente gratuito para la gente. ¿Qué es lo que más busca el empleador cuando se hacen estas ferias de empleo? ¿Qué es lo que están buscando? Hay carreras de mayor demanda, por ejemplo, toda el área de ingenierías, creo que las encabezan, finanzas, contabilidad, recursos humanos, gerencia de proyectos, diseño, comunicación, son algunas de las áreas más buscadas. Servicio al cliente, siempre con un segundo idioma, son empresas que atienden públicos 24/7, algunas de ellas, algunos en Europa, algunos en Estados Unidos. Se necesita el inglés mínimo como segunda herramienta para poder interactuar, es natural de la operación que tienen acá, y ahora otros idiomas también toman pues bastante preponderancia, francés, portugués. Las empresas también buscan un set de habilidades blandas, comunicación asertiva, capacidad analítica, estas son súper importantes. Y también buscan, y a veces la gente tiene que romperse moldes, aunque hayan profesiones más demandadas o técnicos más demandados, puede ser un profesional que se vuelva híbrido y que haya aprendido a hacer las cosas. Ayer hablábamos con una empresa muy interesante, que es London Stock Exchange, que tiene una operación aquí en Costa Rica, y nos decía, yo tengo posiciones abiertas para personas, 3 posiciones, pues aquí hago el comercial para el que ande buscando trabajito y hable francés, 3 posiciones específicas, donde nos explicaba su representante, lo más importante es que sea customer oriented, que pueda hablar con mi contraparte y mi cliente, y tener esa mentalidad de cómo hacerlo crecer en su negocio. Eso puede significar que puede ser de cualquier carrera, pero que pueda hacer esa función, tener esas habilidades de comunicación, esa mentalidad de crecimiento y de trabajo en equipo con el cliente. ¿Cuál profesión? Cualquiera, de una persona que haya sido capaz de desarrollar esas capacidades. Estas habilidades blandas que genera esta posibilidad que estás diciendo, se están desarrollando bien en Costa Rica. Ustedes en la medición anual desde hace 20 años, la evolución ha sido de que sí lo estamos tomando en serio como institucionalidad, como país, o apenas estamos entendiendo qué es a nivel de la persona que se está capacitando para poder explotar esa habilidad que pueda tener. Lo hemos hecho bien, pero lo podemos hacer mejor. Creo que es la respuesta correcta. Sí ha habido una evolución. Años atrás, cuando intentábamos explicarle a la gente, trabajen su comunicación asertiva, nos decía, ¿qué es eso? Y es un tema cultural también. El tico probablemente, para yo decirle a usted, Jonathan, que no voy a decir, mire, necesito un segundito para conversarle de algo. No es urgente, pero sí creo que es importante. Puede ser que le interese. Yo creo que sí, no es con mucho respeto que le voy a plantear algo. Y empezás para dar una línea que de alguna forma puedes decirlo, jefe, viera que tengo una idea, vi que en la línea de producción está pasando tal cosa aquí, creo que se puede mejorar con esto. ¿Qué le parece? Es exactamente igual, pero
lo hemos venido desarrollando con los años también en este ambiente multinacional y de empresas también nacionales que requieren estabilidad, pero sin duda podemos hacerlo muchísimo mejor. ¿Está Costa Rica preparado para poder atraer más de estas inversiones, Andrea? Estas 28 empresas que recién la semana pasada ustedes anunciaban, y me parece muy exitoso el que lo hayan podido lograr. ¿Estamos institucionalmente y como país y como mercado humano de trabajo listos para más empresas que puedan decir, voy para allá, voy para Costa Rica"? Estamos muy bien posicionados en varios sectores, somos un referente en todo lo que es ciencias de la vida. Toda la manufactura de dispositivos médicos es una de nuestras cartas más fuertes de presentación por las habilidades y por la trayectoria que ya tenemos. Ya se está generando lo que se llama un clúster con todas sus aristas en este sector, que es muy importante, academia a bordo, instituciones estatales que entienden cómo funcionan estas industrias a bordo, la misma industria en sí, la colectividad de empresas. Sin duda ahí hay oportunidades. Servicios sigue siendo en este momento uno de nuestros mayores sectores de exportación y muchos lo que son servicios habilitados por tecnologías responden a multinacionales. Ahí hay oportunidades interesantes y con las nuevas tecnologías en nuevas áreas, manufactura, yo creo que es un momento muy especial en la historia, incluso del reforzamiento de este sector. Tenemos un proyecto como CHIPS Act, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, que está movilizando de nuevo la industria. El secreto de esto, Jonathan, es siempre estar corriendo. Sí hay un buen posicionamiento, pero nuevamente, comodidad y competitividad no van juntos. Y mientras nosotros garanticemos que esté el clima y los elementos, vamos a seguir siendo exitosos. Pero eso es un trabajo de día con día, de día con día de hacer. El prestigio y el éxito que ha alcanzado CINDE, Andrea, ha estado viviendo transformaciones en los últimos meses y el anuncio que ustedes hacen la semana pasada evidencia que siguen avanzando por buen camino. ¿Cómo es el espíritu de trabajo de CINDE desde el presidente don Eric hasta todos los colaboradores que están trabajando, co-creando este ambiente internacional? ¿Cómo se desarrolla y cuál es el éxito de CINDE para mantenerse y consolidarse en el mercado? Nosotros somos una organización que estamos claros que con mucha humildad lo vamos a decir, brindamos una asesoría de alto valor. Mientras le agreguemos valor a las empresas y al ecosistema como tal, somos parte de esa articulación del ecosistema, creemos que le vamos a seguir aportando a la transformación de Costa Rica y eso se ha definido entre que todos sus colaboradores pues tenemos la camiseta puesta, con mucha humildad, pero también muy motivados a poderle seguir apoyando a las compañías y sobre todo viendo lo que hacen las compañías por el país, que eso es muy importante. Nuestro cliente del día a día pueden ser esas empresas que llegan, pero los impactos que generan en el desarrollo costarricense, realmente viera que es un orgullo ser CINDE y es un motor, es bonito poder decir que uno trabaja para una empresa con propósito, y en el caso de CINDE así lo es. El acompañamiento, quisiera que lo has tocado en algunos momentos de la entrevista, Andrea, pero me gustaría que describieras tal vez con más detalle el emotivo, porque yo sé que ustedes atesoran cada paso que dan y cada cliente que tienen lo ven como parte de la familia. Desde el momento en que yo, gerente de una corporación internacional, digo, ok, háblenme de Costa Rica. El acompañamiento que ustedes hacen desde ese momento hasta él, ya están instalados, es continuo y no cesa. Cuéntenos cómo es ese proceso desde el minuto 1 hasta el minuto 90, cuando ya es el pitazo de empiecen a trabajar. Sí, si uno le quitara la cortina sin de ver qué sucede en el día a día, va a haber una organización precisamente que se agrupa por equipos en las 3 fases que lleva el ciclo de inversión. Esto podrá sonar muy académico, pero bueno, es contando un poco el día a día. ¿Sí? La primera fase es precisamente esa asesoría y ese análisis para decidir la instalación. Ahí desde la llamada número 1 que yo puedo hacer proactivamente o que recibo de la empresa para contarle Costa Rica y pasar de esa lista larga a esa lista cortita, ahí es un acompañamiento personalizado con gente que además habla su idioma y que no tiene una curva de aprendizaje en lenguaje técnico, ni mucho menos. El señor se va a sentir o la señora que está haciendo el análisis va a sentir que habla con un homólogo, que maneja terminología, que entiende la industria, que está al tanto, por ejemplo, de
cuál compañía se fusionó con tal, qué nuevo producto salió del mercado, cuáles son los parámetros de certificaciones internacionales. Así que lo acompañamos día a día. Es importante, Jonathan, decirlo, que como somos una organización de carácter meramente técnico y con esa libertad e independencia, sin de lo que va a dar es data y va a dar condiciones claras. No es una venta forzada, voy a decir, ni una promoción que va más allá. Si entramos en una conversación de conocimiento técnico de tú a tú, yo entiendo los retos y entiendo qué datos tenemos para mostrar al país que pueden decir en qué posición estamos, así como pueden decirle al inversionista en qué posición no estamos o qué no puede ofrecer Costa Rica para que lo valore realmente de una forma objetiva y responsable. Es poner todas las cartas sobre la mesa. Correcto. Y nosotros tenemos muy clara la propuesta de valor de Costa Rica. Nuevamente, ¿qué puede ofrecer el país y qué no puede ofrecer? Un detalle muy sencillo. Hay otros países que tienen incentivos discrecionales. Costa Rica en su marco jurídico no lo ofrece. Entonces yo puedo tener un inversionista que me dice, necesito que me haga incentivos a la medida, terreno, financiamiento del empleo por tanto tiempo. La respuesta sincera de un consultor como nosotros, de un asesor técnico, es contarle que Costa Rica no ofrece eso, pero que sí ofrece. ¿Qué marco jurídico tiene? ¿Cómo funciona el régimen de zona franca? ¿Cómo lo han usado otras empresas similares a ellos? ¿Cuál ha sido la historia de crecimiento de ellos? Y todo eso ayuda pues a que tome una decisión informada y técnica. Una vez que deciden instalarse en Costa Rica, les ayudamos, los acompañamos en todo su proceso de instalación y nos quedamos con la empresa hasta siempre, voy a decir, porque las reinversiones son importantes. ¿Y qué significa hasta siempre? En las maduras y en las verdes, por decirlo muy a lo tico. Si tienen algún inconveniente y necesitan que ayudemos a acompañarlos en resolución de cuello botellas, junto con todo su ecosistema de consultores lo hacemos. Si tienen que ir a corporativo a contar la historia de Costa Rica porque quieren que den la oportunidad de evaluar un caso para traer otra línea de negocios, ahí estamos con ellos también en ese acompañamiento. Si necesitan crecer en el país y reclutar gente, acompañamos y contamos de esas oportunidades para que más gente se una. Ahí es donde nacen iniciativas como el Sin the Job Fair, por ejemplo. Y así te podría dar muchísimas otras historias de qué hacemos con los clientes y con las empresas. Pero sí, nos quedamos hasta siempre con ellos. Cuando ellos tocan tierra, tomaron la decisión y tocan tierra a Costa Rica, ¿cuál es la expectativa y la experiencia que ellos tienen de nuestra institucionalidad? ¿En qué tenemos que mejorar para que ese acople sea más sencillo o más armonioso, quizá? Si bien es cierto, nosotros, si estoy hablando de la experiencia de Cindy, el acompañamiento que da, esto es un trabajo en equipo, por mucho. Nosotros somos parte de ese logro que todos debemos celebrar. No lo atribuimos solo a nuestra labor, sí ayuda mucho y se ha demostrado incluso que la participación de CINDE aumenta hasta en 12 puntos porcentuales la posibilidad de que una empresa venga, precisamente por la experiencia y por ese diálogo abierto. Pero ahí van a tener varias experiencias que son importantes y por eso digo que son equipo. Cuando van a visitar posibles lugares donde instalarse, ahí van a tener otro socio de negocios con el que quieren hablar el mismo idioma, que son todos los parques, oficentros, que mostramos a una amplia gama para que puedan tener esa conversación de futuros aliados de negocios. Empiezan a contratar proveedores locales para sus servicios legales, para sus servicios de reclutamiento, para logística. Ahí hay otro pedacito de experiencia que los ticos tenemos que darles adecuadamente. Nuevamente, yo sé que usted juega en las grandes ligas, yo puedo jugar también y hacérselo más fácil. Cuando empiezan a encadenarse con sus proveedores, cuando van a visitar las instituciones académicas para ver cuál es ese pipeline de gente, con quién se pueden aliar para reclutar a sus estudiantes, cuando lleguen a las instituciones públicas, cuánto dura un trámite, por ejemplo, y ojalá sea lo más smooth, lo más suave posible si van a aplicar al régimen de zona franca, que ahí Procomer tiene un rol súper importante, y la atención que le brinda. Las ventanillas únicas de trámites son una experiencia que tiene que ser lo más fluida posible. Si tienen algún permiso específico y tienen que ir a otra institución, obviamente el Estado y la institucionalidad ahí juega un papel clave. Si tiene dudas del tema, también cómo lo atienden los ministros rectores de ese tema. Nuevamente es un trabajo en equipo y ahí todos jugamos en cómo hacer que el inversionista se sienta seguro de que Costa Rica abraza el proyecto. No una partecita y la otra no, sino todos trabajando en conjunto para que vea que es en serio un mensaje de Costa Rica abierta al comercio. ¿Qué es de lo que
no tenemos que afuera es más necesario que nos pongamos a cuentas. En esas cartas sobre la mesa que estabas diciendo, tenemos esto, no tenemos esto, y piden esto, no, eso no, pues aquello sí. De lo que no tenemos que ellos piden, ¿qué sería importante implementar en Costa Rica para ser más competitivos aún? Sí, CINDE hizo una radiografía, algo que llamamos elementos habilitadores del clima de inversión. Esa es la voz de las empresas y Ujú. el comparativo con la competitividad de otros países. Hay 9 áreas, pero cosas que son claves que por supuesto que hay que empezar a darles una cabeza muy seria porque han evolucionado las industrias en las que jugamos, son industrias tecnológicas, lo que se llaman incentivos de nueva generación, que no pasan por incentivos fiscales, sino que pasan por otros elementos habilitadores desde desarrollo de talento hasta, por ejemplo, cosas tan importantes como la posibilidad de traer a algunos expatriados por un tiempo, gente de otros países que haga transferencia de conocimiento. Hay países que son muy agresivos en ese tipo de incentivos, por ejemplo. Entonces, incentivos de nueva generación sin duda, talento humano, es importante meterle el acelerador nuevamente. Cinde lo ha dicho por años y ahora le vamos a subir como 3 rayitas más porque cada vez más tiene más importancia. Nuestra mayor ventaja y también nuestro mayor reto. Y ese balance es difícil de mantener. Entonces, en talento humano, sin duda, programas que aumenten el alcance, lo hemos dicho. Eh, el inglés tiene que llover parejo en todo el país, no en algunas zonas una garubita y en otras un aguacero. Esa capacidad del país de poder impactar masivamente es necesaria. También, pues, la generación de talento en áreas específicas. Buenísimo que se abra un técnico especializado en cierta área, trabajado directamente, pero no se puede quedar en un colegio. Hay que ver cómo se replica en otros colegios. Y aquí voy a decirlo, yo una cédula 7 tiene que replicar en áreas fuera de GAM. Por supuesto que sí, tiene que ser la misma educación para una parte que para las otras. Obviamente en temas de conectividad tenemos que seguir trabajando, en temas de infraestructura también hay cosas que se podrían mejorar para aumentar las capacidades de las empresas y así en 9 áreas en específico, que creo que ahí podemos aprender y emular de otros países. Estaba revisando, Andrea, el comunicado que mandaron a los medios de comunicación la semana pasada y veo que dentro del esfuerzo que se realiza, dice en el encabezado, en la parte de arriba del comunicado, 9 de las empresas se ubicarán en la zona afuera del gran área metropolitana: Orotina, Turrialba, Punta Arenas, Grecia, Puerto Viejo de Sarapiquí, Bagaces y Nicoya. Primero, y muy contento por la parte de Puerto Viejo de Sarapiquí. Ustedes saben que ese es un punto que para mí es muy importante, pero esto se trabajó con la ley fuera de zona franca, fuera del GAM, que el acompañamiento de CINDE en la discusión en la Asamblea Legislativa fue primordial, pero ya se empiezan a dar los primeros pasos en función de hacer realidad la inversión en estas zonas tan importantes, porque como bien decías, tiene que llover parejo para todos, no todo concentrado en el gran área metropolitana. Y ya está CINDE empezando a lograr esa visualización del resto del país y no solo del conito del centro. Definitivamente, yo creo que el país ya empieza a cosechar esos esfuerzos tan grandes. La ley 10.134, 1, 2, 3, 4, creo que sí, es sin duda muy importante. Abrió una serie de nuevos incentivos para las empresas que van fuera de, aquí hay un par que exploraron esa ley, pues no puedo puntualizar los nombres, pero aquí hay una de manufactura, por ejemplo, que sí fue clave analizar qué implicaba eso. Y de nuevo, tras telones de CINDE, a partir de que la ley entró en vigencia, a nosotros se nos multiplicaron hasta en un 50% las oportunidades, ese pipeline de empresas o interesados que querían ver fuera de GAM. Es un enorme reto país todavía. Ciertamente las condiciones se tienen que mejorar. Es muy difícil hacer chocolate sin cacao. Las comunidades están poniendo de su parte, las asociaciones de desarrollo, las zonas económicas especiales. La ley fue un voto de confianza de la legislatura y también del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos haciendo nuestras partes. Las demás autoridades de comercio exterior han manifestado un interés también específico en que ojalá sean más intensos los esfuerzos ahí. Y nosotros pues eso lo celebramos. Entre más seamos empujando fuera de GAM, mejor va a ser el avance, porque sí es difícil. Celebramos mucho que el 32% de los proyectos anunciados hasta septiembre vayan fuera de GAM, pero ojalá fueran más.
Y Claro. ojalá fueran más grandes, y ojalá generaran más empleo, y ojalá se queden y crezcan. Pero ya empezaron a llegar y eso es lo bueno. Eso es Es la lo buena bueno. noticia para todas estas zonas que Punta Arenas necesita muchísimo trabajo, mucha inversión, por ejemplo, en la parte del Caribe también, y la parte de Turrialba también. Esas son zonas deprimidas por el acceso a trabajo y a buena inversión, que con estos esfuerzos que se están haciendo, ustedes parte del engranaje, pues es importante. Dentro del mapa de calor, Andrea, también viendo Ujú. el comunicado de dónde vienen las empresas que están anunciándose, dice que está Estados Unidos, Finlandia, Suiza, Perú y Corea del Sur. O sea, no nos estamos concentrando todos los huevos en la misma canasta, estamos visualizando el planeta entero y asumo que ustedes tienen mapas de calor de por dónde tienen que irse orientando de acuerdo al giro de inversiones que está atrayendo Costa Rica. En efecto, del esfuerzo de atraer inversión de orígenes diferentes a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y que lo sigue siendo también en temas de inversión y que es muy importante, pero ese esfuerzo de ir a otros mercados es un esfuerzo que lleva años, igual de retador que lo es llevar inversión fuera de zona franca. Nuestro posicionamiento, por un montón de razones, incluso cercanía, afinidad cultural con Estados Unidos es muy fuerte y nuevamente es relevantísimo. Ese mismo posicionamiento lo hemos tenido que venir a trabajar con otros socios, la Unión Europea, muy importante en este momento también, y dependiendo de las industrias, también entramos a áreas que son igualmente interesantes, pero nuevas. Toda Latinoamérica, un potencial importante para Costa Rica en áreas de manufactura y manufactura liviana, por ejemplo, por mencionar algunas. De Europa estamos captando empresas de servicios también que quieren tener un hub acá que pueda brindar, ser esa entrada a las Américas de alguna manera. Así que sí, nosotros tenemos un mapeo de cuáles mercados hemos venido trabajando y seguiremos trabajando. Ha sido un esfuerzo de años. Estados Unidos sigue captando la mayor cantidad de inversión, o seguimos captando la de ellos, pero eso no significa que no podamos trabajar otros y lo seguiremos haciendo. De hecho, desde CINDE se hace de muchas formas y no es solo la presencialidad, sino ese rastreo, ese perfilamiento, esa generación de leads, ese uso de herramientas digitales nos ayuda mucho a abordar ciertos públicos. En el reacomodo internacional geopolítico, Costa Rica, ahora estabas mencionando de que podemos ser la puerta a un nuevo mercado para muchos sectores de muchos países. Somos así vistos como una puerta, a ver, eh, puede ser estable políticamente, puede ser estable socialmente, puede ser el prestigio internacional que podamos tener, nos juega como una carta a favor en toda esta ola de búsqueda de atracción de inversiones. Todo lo anterior sí, los tres anteriores, pero además hay que sumarle los esfuerzos que se han hecho en todo el sector de comercio exterior durante décadas para hacer una plataforma de comercio. La red de tratados que tenemos comerciales es una herramienta súper importante para quienes quieren venir, producir y exportar y acceder a las poblaciones mundiales. Y nuestra red de tratados comerciales es muy robusta. Igual todos los acuerdos de protección a la inversión que tenemos le da certeza jurídica y da un mensaje de que Costa Rica está abierta al mundo y que nos pueden usar como ese lugar para producir y exportar no solo a la región americana, que di el ejemplo, que por supuesto por la cercanía y por estar en el centro del continente resulta muy atractivo, sino que gracias a esos tratados podemos cruzar el charco y entrar exitosamente a otros mercados, además cumpliendo con los niveles de exigencia que tienen los consumidores de esos mercados. Andrea, cuando nos dicen no, ¿por qué? ¿Por qué nos dice una empresa no en este pulso de atracción? Pueden ser por muchas razones, nosotros las mapeamos. Puede ser que corporación haya decidido que hay una planta que tiene más sentido tenerla cerca de los proveedores, de los productos que tiene, de los insumos que tienen, razón número uno que podría ser. Puede ser por cercanía geográfica, que todos los costos de logística, aunque acá tengamos muchas otras ventajas, cuando haces la matemática, entre más cerquita que esté el consumidor o el mercado final, obviamente es más competitivo. Puede ser que sus proyecciones de crecimiento a 3 años sean muchísimo más masivas de lo que un país boutique como Costa Rica puede ofrecer. Puede ser por incentivos. Nos ha pasado también. Yo di un ejemplo de incentivos discrecionales.
Eh, Perfectamente nos han dicho algunos, es que tal país me ofreció ABC y D a la medida. Eso no es algo que ofrece Costa Rica, ni tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces la respuesta es sincera y pues la decisión también se toma basada en eso. Ellos usan unas matrices muy interesantes, pero las razones pueden ir desde estrategia corporativa a que algún elemento entre la suma y la resta nos ganó, pues en la suma final, pese a que podemos ser muy fuertes en ciertos elementos. Y contraria a la pregunta, cuando nos dicen, cuando todo este panorama que estás diciendo de los no tienen mucho peso, ¿cuál es nuestra carta ganadora, nuestro as debajo de la manga que dice, tome, aquí está y escójanos? Y terminas diciendo que sí, aunque todos estos parámetros estaban diciendo que no. Dependiendo de la industria, cambia un poquito. Yo creo que hay un ingrediente transversal. El talento costarricense es indudable. Los costarricenses y las industrias que ya se han desarrollado nos han dado habilidades y conocimientos de certificaciones, de requerimientos, de esa mentalidad multinacional que si la piecita tiene que medir 1 milímetro, es 1 milímetro, no es 1 milímetro 0,002, ya esa piecita nos sirve. Eso se ha ido desarrollando en nuestra cultura. Sin duda, esa es la salsa secreta de Costa Rica hasta ahora. Por eso es que es tan necesario generar más y cerrar la brecha que hay entre oferta y demanda. Según otras industrias, puede ser la trayectoria comprobada. La industria de dispositivos médicos, cuando ven los nombres que tenemos acá tenemos de las empresas Fortune 500, un grupo muy grande, tenemos de las principales 20 del mundo operando aquí, de las de válvulas cardíacas más reconocidas, de las que ranquean en los 2 primeros lugares del mundo entero. Y eso habla de que Costa Rica logra cumplir una serie de cosas, que tenemos proveedores de calidad, que tenemos toda la cadena ya de producción lista acá, incluso hasta esterilización, que pueden exportar directamente. Es un conjunto. En el lado de servicios, nuevamente, aquí se están llevando procesos de altísima sofisticación que son una historia en sí misma. Entonces, de acuerdo a cada industria, vemos respuestas diferentes. Yo sí diría, y me atrevo a que voy a coincidir con mis compañeras de CINDE, que sigue siendo talento humano el que nos da una ventaja, pero cada vez más se vuelve el reto también. Porque donde te preguntan, ¿y de esos cuántos más hay? Habemos tantos, esta es la línea en que las universidades van graduándolos, en que la gente se va preparando. Bueno, yo ocupo el doble de eso, pero probablemente esa empresa ocupa el doble y la de la par también. Entonces, ¿cómo manejar eso se está volviendo nuestro reto también? Las reinversiones que se hacen cuando están acá, ¿es posible hacer un acompañamiento para asegurar esa reinversión y ampliar la plataforma de trabajo de la empresa? Nosotros las acompañamos, un poco lo que les conversaba, una reinversión muchas veces lleva los mismos requerimientos de una inversión totalmente nueva, de una empresa que está evaluando. Hay elementos transversales muy similares y por supuesto que considerando que del universo empresarial o del parque empresarial que tenemos, un gran porcentaje de esas empresas son las que crecen y las reinversiones es lo que permite en gran medida que la inversión extranjera directa en Costa Rica sea tan importante. Por supuesto que para nosotros es una prioridad y siempre lo serán las empresas instaladas. El CINDE de hoy, Andrea, ¿cómo es mejor al CINDE de antes en esta evolución de 20 años? ¿Cuál es el valor agregado que ustedes, por la curva de aprendizaje, ustedes tienen como la carta ganadora? Precisamente eso que acaba usted de señalar al final, somos una entidad madura, que habla el lenguaje técnico, que entiende las industrias, que ha acumulado experiencia, que tiene un proceso demostratorio de resultados, no en vano, y lo digo porque es un orgullo para los ticos, no en vano, fuimos seleccionados 5 años consecutivos como la mejor agencia de inversión del mundo, es como ganar el mundial, y ha sido porque hemos ido perfeccionando procesos o mejorándolos, porque nada es perfecto, mejorando procesos, el equipo acumulando experiencia, la cultura interna de CINDE hablando el mismo lenguaje de las empresas, articulándonos con el ecosistema y entendiendo que ahí es donde está la solidez del país y el mismo éxito de las empresas. La historia de éxito de una empresa se construye también por la historia de éxito del sector en que actúa y del país en que actúa, y pues ahí eso lo ha entendido CINDE, y eso es un valor que tenemos hoy acumulado. Obviamente, 41 años de experiencia han dado frutos, se puede seguir mejorando, y también ese espíritu en este momento de transformación ha sido muy interesante. Cómo seguir mejorando algo que por dicha ha dado buenos resultados, que por dicha ha funcionado bien, cómo llevarlo incluso a otro nivel. Cuando ustedes anunciaron la semana pasada 28 empresas, no creo
que haya sido como un punto final, vamos a darnos un descanso, un break, y para ver después a empezar a cazar otras inversiones. Los ciclos de ustedes de inversión son, no terminan y se están en constante mejora. En este momento ya están trabajando en un nuevo lote de atracción de inversiones, lote en el buen sentido del término, en el de inversión extranjera directa, ya las están trabajando desde hace un tiempo y están en planes de seguir atrayendo otras inversiones al país. Por supuesto, de hecho nosotros lo llamamos el pipeline, que es ese grupo de empresas o proyectos que se van trabajando, como les mencionaba, hay algunos que toman años, otros meses, entonces se traslapan entre sí, nosotros seguimos generando leads o contactos para que se siga alimentando. En este momento el pipeline de CINDE supera más de las 1.300 empresas, a todas, unas un poquito como el juego que hacíamos de pequeños, de tibio, tibio, caliente, caliente, frío, Ujú. frío, todas en diferentes etapas. Hicimos este anuncio al tercer trimestre, pues para dar un poquito de visibilidad, cómo íbamos también en esa transformación, pero por supuesto que el trabajo es continuo, pues en diciembre contaremos cuántas más se sumaron. Tenemos una meta anual de 38 empresas, llevamos 28, eso es un 74% de la meta, pero nos faltan 10 en estos meses de confirmar, ojalá lo podamos hacer y seguir trabajando en las otras 1.000 y tantos que están en nuestro pipeline, mientras lo seguimos alimentando para que sean más. Para finalizar, Andrea, en estos minutos que quedan, has señalado son las eh, empresas calientes o zonas calientes de atracción de inversiones que son productos de salud y otros tantos. ¿Qué giro de inversión les gustaría a ustedes innovar en el país, en el horizonte, fuera de lo que hemos estado haciendo y lo que ya somos muy exitosos? ¿Cuáles otras áreas son apetecibles en el mercado internacional que ustedes dicen, puede ser que lo logremos y traigamos acá? Evolución sin duda en el sector servicios y son evoluciones también de alguna forma naturales, pero también trabajadas en los sectores. Los sectores que mencioné, hay subsectores que es donde vemos oportunidad de innovar y pues pegar un poquitito más de cables en nuevas actividades. Le doy un ejemplo, el sector de servicios. La gente cuando empezó a haber multinacionales en el país hablaba de centros de contacto en español. Ujú. Bueno, ahora estamos haciendo operaciones de inteligencia artificial, de programación, de cloud computing, etcétera. Esa evolución de punto A este punto se ha construido con el tiempo y no ha sido tampoco inesperado. Nosotros monitoreamos, perfilamos, por eso es que trabajar las habilidades en la gente es tan importante. Hay que trabajar desde ahora para que nutran esas áreas que estamos viendo en tendencias globales que abren oportunidad y Costa Rica poder surfear esa ola, si no se queda por fuera, pero eso se viene trabajando con los años. En manufactura, sin duda, estos nuevos proyectos de ley de líderes mundiales en áreas como microprocesadores, vemos una oportunidad en ciertos subsectores ahí y eso es un reto país y una oportunidad país en la que CINDE estará dispuesta a colaborar con su experiencia. En el área de ciencias de la vida ya estamos evolucionando nuevamente. Si esto fuera una película de retroceso y después ida rápida al futuro, cuando empezó ciencias de la vida hacíamos subensamble de piezas, es decir, una piecita que iba en otra piecita, pero jamás el producto terminado. Ahora si nos venimos como una película en cámara rápida, ya se hace el producto terminado, incluso se esteriliza y se manda hasta consumidores finales. Y ahí esa industria es de las más innovadoras. Entonces, por supuesto que ahí vemos varios sectores, farmacéutica también lo estamos viendo. En el área de manufactura en sí, además de la parte de microprocesadores, hay un montón de procesos que han cambiado. Y ahora también, Jonathan, y desde el punto de vista de CINTE, de todo lo que estudiamos, hay que hablar de verticales. Hay Exacto. tecnologías que se entrecruzan entre ellas. Ciberseguridad es igual de importante para manufactura o para ciencias de la vida que para el sector servicios. Estas pastillitas que te tomas y te recolectan data, hay que cuidar esa data. ¿Cae eso en el sector de servicios solamente o en el sector de manufactura? No, la tecnología es transversal. Y esos son el tipo de discusiones que tenemos día a día en CINDE con los técnicos para ir viendo qué ocupa Costa Rica, hacia dónde enrumbar, cómo colaborar en enrumbarlo y que se aprovechen oportunidades. Andrea, muchísimas gracias por este espacio, por informarnos y comentarnos la transformación que ha hecho CINDE, cómo está viendo Costa Rica, cómo está viendo el mundo y el éxito que ustedes en la receta que traen, que los ha hecho grandes y famosos internacionalmente, el prestigio que tienen,
pues que lo sigan desarrollando en todo este nuevo camino que están implementando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos acá a las órdenes, trabajando en todo el apoyo que podamos dar desde el sector privado y con el conocimiento que tenemos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted y a todo el equipo de la familia Cinde. Cuando se generen más noticias, de seguro vamos a volver a establecer un contacto para poder seguirle diciendo a Costa Rica a dónde está llegando la inversión, cómo fue ese proceso, y qué fue lo que costó, qué fue lo que más facilitó, porque ese entender de parte de la población del trabajo que se realiza, yo creo que atesora y hace que se valore más el esfuerzo que se está haciendo y se valore de generar ese trabajo y buscar, tocar la puerta, capacitarse para lograrlo. Muchísimas gracias, Andrea, muchas gracias a Cinde y muchas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de este programa. En unos minutos va a estar colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Compártalo y hagamos más grande este canal de comunicación para poder generar esa sensibilidad de que las cosas se están haciendo bien y se pueden hacer mucho mejor y se está trabajando en eso. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido